Bienvenidos a Redes Culturales Taurinas. Como siempre, Fernanda, mi compañera, y hoy tenemos un invitado que nos va a dejar mucho con una plática que todos los taurinos tenemos que oír. Y sobre todo, que todos los que no conocen de esto, aprender. Hay tanto que aprender. Muchísimo gusto, José Mari Moreno. Muchas gracias por acompañarnos. Es un placer, a vuestras órdenes. Gracias, bienvenido José Mari. José Mari Moreno nace en Cáceres, Trujillo. Es aficionado a los toros, a su cultura. Es bibliófilo taurino, coleccionista de pinturas y grabados taurinos, poseedor de una importante cantidad de tauromaquias ilustradas, una amplísima pinacoteca taurina y una extensa biblioteca. Es investigador y un apasionado de la historia taurina. Es socio de la Peña El Puyazo, miembro del Club Taurino Trujillano, del Club Cocherito de Bilbao. Pertenece al Círculo de Amigos de la Dinastía Bienvenida. Pertenece a la Asociación de Abonados de las Ventas, Abovent, así como al Círculo Taurino Internacional Escalera del Éxito. A la Peña Los Cabales, ha sido colaborador en revistas como Brindis, Caireles, Los Sabios del Toreo, Los Areneros, Clarines de Fiestas y varias más. Merecedor también del Premio Súmel en 2020. Ha formado parte de importantes jurados taurinos y entre sus obras mencionaremos Feria de San Isidro 97-98, Anuario de las Ventas del 99 al 2007, Peña El Puyazo, Madrid y los toros 50 años, La magia del toreo, Tauromagia, Tauromaquia sentida, España y los toros siempre. José Gómez Ortega Gallito III debuta en Madrid, La saga de los merchantes, El tránsito del toreo a pie. Bienvenido, José Mari. Pues bueno, para entrar en materia, cuando se trata de hablar sobre las distintas tauromaquias, vamos a poner a todo el mundo en contexto, ¿no? ¿Qué se entiende o cómo definir la semántica de una palabra como tauromaquia? Bueno, tauromaquia, como la palabra expresa, es la lucha del hombre con el toro. Es una lucha, en definitiva, una lidia. Aplicar la palabra tauromaquia en un contexto verdaderamente acertado sería el establecer aquellas lecciones que nos han mandado los grandes toreros antiguos, sobre todo, como Pepeillo o como Montes Paquiro, que construyeron sus tauromaquias escritas, algunas la adornaron con ilustraciones taurinas muy bellas y además que enseñaban las ilustraciones por qué en un sitio había que picar o por qué en un sitio había que poner banderillas o cómo se ponían las banderillas. Tauromaquia quiere decir la lucha del toro y el hombre. Y luego después, cuando la resumimos con el adjetivo ilustrado, tauromaquias ilustradas, es una serie de colecciones de suertes del toreo que se plasman en tantas pinturas que dan un concepto genérico de lo que es, pues, por ejemplo, lo que es una suerte de varas, o si la más normal es cómo es una corrida de toros, cómo es una lidia de un toro. Nosotros, en este caso, estamos hablando más de la tauromaquia ilustrada, de la cantidad de tauromaquias que han ido creciendo a lo largo de los tiempos, en las que se ha ido definiendo cómo en cada época se hacía cada cosa en determinadas suertes del toreo. Es interesante la tauromaquia ilustrada porque aquello de que vale más una imagen que 1000 palabras, aunque no sea todo lo cierto, pero bueno, en este caso sí, nos muestran lo que verdaderamente se ha ido haciendo a lo largo del tiempo y nos sacan de un montón de dudas que hemos ido teniendo a lo largo del tiempo. Gracias, José Mari. Y bueno, también creo que es importante resaltar el hecho de que no toda la gente sabía leer, pero toda la gente o la mayoría de la gente podía ver y entonces instruirse o aprender a partir de las ilustraciones, ¿no? Y también creo que hoy que estamos hablando de las tauromaquias antiguas, quien guste revisarlas y adentrarse un poco más o investigar en ellas, irá viendo también no solo la evolución de las suertes del momento, sino del toro mismo, ¿no? Yo quiero preguntarte, para José Mari Moreno, ¿qué es tauromaquia? ¿Es el arte de lidiar toros o son los tratados?
con las reglas y los conjuntos de normas que se tienen que aplicar durante la lidia. Para mí está muy claro que la tauromaquia es un tratado, tanto escrito como ilustrado, en la que se va enseñando cómo ha ido evolucionando la suerte del toreo. O sea, es mucho más eso que otras expresiones que hay ahora. Si ustedes se vienen atrás 20 años, 25 años, no oirían la palabra tauromaquia como se está oyendo en estos años. Creo que el punto de inflexión ocurre en el 2012, un poquito antes de entrar en el Palacio de Congresos español, la ley popular, la iniciativa popular legislativa para nombrar a la fiesta de los toros patrimonio cultural inmaterial de los españoles. Y esto es porque se expresó en el Congreso la idea de tauromaquia con objeto de que pudieran zafarse todas las luchas que han ido haciendo contra la fiesta de los toros todos los antitaurinos. Si decimos toros, no decimos tauromaquia, se pueden desligar los festejos populares y entonces se podrían prohibir los toros y no los festejos populares, ¿no? En aquel momento hubo un consejo, una mesa que nos pidió consejo a los abonados y a los ganaderos y a los toreros, etcétera, en la que cambiamos el concepto de la fiesta de los toros por fiesta nacional, que se dice debida o indebidamente, pero es así como se ha dicho siempre, y les dijimos, les aconsejamos, casi le exigimos que yo estuve allí en el Ministerio de Educación, y le exigimos que pusieran el nombre de tauromaquia para que no pudieran los antitaurinos molestar a ninguna de las partes del toreo. Para mí, tauromaquia son los tratados y tauromaquia son las series ilustradas. Como primera acepción, no quiere decir que nieguen las demás, ni muchísimo menos. En este sentido, justo lo que acabas de decir, ¿no? Esas primeras tauromaquias ilustradas. Primero yo creo que hay que irnos para hablar de las tauromaquias al origen, a las primeras, al génesis de las primeras tauromaquias. Y aquí haces mucho hincapié en esos libros de los viajes de extranjeros sobre España, esos extranjeros que pasan por España e ilustran lo que ven. ¿Cómo nos platicas sobre este origen de esas tauromaquias? Es curioso, hablaba antes Fernanda de que era muy importante la imagen, que yo lo he refrendado indudablemente, y en aquellos tiempos, y estoy hablando ya hasta 1850, 1860, primero era muy poca gente la que sabía leer. En segundo lugar, había muy poca gente que tuviese acceso a libros de toros. Y en tercer lugar, había muy poca gente que iban a los toros y podían expresar qué es lo que se había vivido allí. Por todo eso, el hombre tuvo la necesidad de expresar lo que en la plaza sucedía a través de unos dibujos y a través de unos tratados, ¿no? Y en ese momento, la génesis, yo la encuentro en un libro de caza, precisamente en un libro de caza, que no es español, que está escrito en Flandes en el 1578, que es un libro que se refiere a cómo cazar las fieras, ¿no? Venationis ferarum. Y ahí aparecen dos grabados taurinos que son verdaderas delicias, y son de 1578. En 1580 hay otro tratado, que es el Tratado de la Montería, de Argote de Molina, en el que aparecen también dos grabados preciosos, y es de caza. ¿Y qué es lo que expresan esos grabados? Pues expresan esos grabados que en 1578 se ponían las banderillas de dos en dos y se ven las banderillas perfectamente encima del morrillo de los toros. Se ve perfectamente que se está manejando una muleta y una muleta montada con un palo
como se hace ahora mismo exactamente, y ya se hacía en 1578. Y en 1580 se ve una plaza redonda y un toro que está cogiendo a un torero. Y una plaza redonda que, bueno, pues ha habido muchísimos historiadores que han pospuesto su inauguración allá por mediados del siglo XVIII. O sea, las primeras escenas taurinas que se ven en ilustraciones reflejan muchísimas cosas que nos van aclarando cómo nació la tauromaquia y cómo ha ido evolucionando. Tenemos en nuestras catedrales y en nuestros monasterios, tenemos semblanzas taurinas en capiteles, en murales, que está viéndose a un torero toreando a un toro en la catedral de Plasencia, un caballo con un picador, y son del siglo XIV. O sea, esto es lo que nos enseña la imagen. Y de ahí es donde hemos ido aprendiendo todos, porque es verdadera lección importante para no cometer los errores que siempre hemos cometido a la hora de explicar la evolución del toreo. José Mari, ¿dirías que las tauromaquias hay algunas que son, bueno, hay algunas que son ilustrativas, otras que están ilustradas o que son ilustraciones, pero ¿cuáles dirías tú que tienen una importancia didáctica y por qué? Bueno, la importancia didáctica las tienen todas. ¿Cuál de ellas tiene más sedimento ilustrativo que puede formar el concepto de afición y de verdadero conocimiento? Bueno, es un punto delicado, pero hay pintores, hay grabadores que han sentido la tauromaquia muy profundamente y la han mostrado perfectamente en esto. Uno de ellos ha sido Emmanuel Witt. Emmanuel Witt era un político suizo que fue destacado en España desde los años 1750 a 1760 y que gustaba del toro, y tenía la gravísima preocupación de no saber cómo explicar a sus patriotas, a sus gentes de Suiza, qué era el toreo. Entonces, Emmanuel Witt construyó unas pinturas de 26 imágenes, 26 aguadas maravillosas. Y digo maravillosas porque yo las he visto, las originales, las he tenido en mis manos. Y luego después las explicó por escrito. Esa es una tauromaquia mágica. Es mágica porque de todo lo que se hacía en el siglo XVIII, a mediados del siglo XVIII en el toreo, nos puede dar una fe clarísima, indubitable, la tauromaquia de Emmanuel Witt. Luego, todo lo demás, como diría Picasso, es copia. Todo lo demás ha ido sucediéndose, hombre, lógicamente, como han evolucionado las fórmulas de las suertes, cómo expresaba el torero su arte y cómo ha ido concibiéndose la corrida nueva a base del alargamiento de la vida del toro, primero en el siglo XVI, cuando vemos la de 1578 o la de 1580, el origen de la lucha es la muerte inmediata del toro, con las lanzas, y poco a poco se ha ido alargando la muerte del toro hasta llegar a disfrutar de una suerte básica en el toreo de hoy, que es la suerte la fase de morir, pero con una fase de muleta bastante prolongada. Todo eso, toda esa evolución se ve perfectamente en las tauromaquias ilustradas. Bueno, José Mari, pero justo en uno que ya mencionaste, y me gustaría tocar este tema, ¿no? Porque hemos hablado de la parte que son ilustradas, imágenes, que dicen mucho, pero hablaste de cuando hay texto e imagen, podríamos llamarlo una especie de tauromaquias mixtas.
donde ya aparece el texto junto a unas imágenes que van ilustrando todas estas suertes que van viendo, ¿no? De estas, ¿cuáles dirías que son las más relevantes y por qué? Para mí la más relevante de todas es la de Clark y Like Price. ¿Por qué? Porque es bella, muy bella, y además tiene unas explicaciones de Richard Ford. He dicho Clark, y Clark es la de 1800. Es un conocimiento profundo el que tiene Richard Ford del toreo en España, y se acompaña de unas imágenes bellísimas que no dejan, a nadie les deja sin sentir que está aprendiendo cómo se mueven, cómo se ponen, cómo se realiza el paseillo, en fin, todas estas cosas. También es importante la que he dicho de 1813, que se edita en Inglaterra y que es Clark el que pone el texto. Son dos importantes, las dos más importantes tauromaquias explicativas de imagen y texto. Y José Mari, y también otra cosa, ¿qué técnicas son las más socorridas o las que más se han usado en las tauromaquias ilustradas? Porque también ha habido pues una evolución en el dibujo y en el grabado y cómo se iban multiplicando o reproduciendo más bien estas tauromaquias. ¿Qué técnicas han sido las más utilizadas en ellas? Bueno, el litograbado ha sido la más importante, con mucha diferencia. Y en el aspecto de las tauromaquias menos valiosas en el sentido económico, pues el xilograbado. A partir de la madera hay muchísimas tauromaquias. Ahora estaba yo trabajando hace un rato con la de Gustavo Doré del xilograbado, no las del litograbado, que las puse el otro día, los 6 maravillosos grabados litográficos. Esas son las más importantes. Y luego después pues han ido evolucionando, ¿no? El aguafuerte de Goya o el lápiz litográfico son utilizados además indistintamente en las mismas tauromaquias para dar profundidad o para dar coloraciones, matices, para difuminar, como es el grabado a la manera negra, ¿no? Que difumina a base de dar con el lápiz. Y luego después, últimamente, para que durasen más y para que pudiesen hacerse series grandes, pues se han dado con láminas de cobre o de zinc endurecidas, cromadas, con objeto de que pudieran durar muchas tiradas, ¿no? Y bueno, obviamente estamos haciendo este recorrido hablando de historia, de qué se vivía en esa época, ¿no? Cuando hablamos de tauromaquia muchas veces es también hablar de la historia de un país, de su cultura, de cómo estuvo formado. Entonces, estos testimonios, tanto gráficos como textos, yo creo que tienen que hablarle no nomás a los taurinos, sino también a los no taurinos. ¿Tú cómo expones este tema, ¿no? Que este tipo de documentos gráficos y de texto sean de interés tanto para taurinos como no taurinos? Bueno, esto es un tanto difícil, porque yo estoy acostumbrado a leer textos de las tauromaquias y la mayoría de ellas, que eran extranjeras, pues no tratan precisamente bien a la fiesta, ¿no? Hay una holandesa que, por cierto, es preciosa, de 1882, cuyo texto es verdaderamente deprimente, ¿no? Porque es un juicio severísimo y condenatorio del toreo. Sin embargo, los 6 grabados que tiene son verdaderamente joyas, ¿eh? Hablamos de los viajeros, ¿no? De los viajeros que tuvieron la suerte de visitarnos y de ser encandilados por la fiesta, ¿no? La mayoría de ellos se encandilan porque notan algo difícil, algo complejo, algo que da vitalidad a un sentimiento
nacional, a un sentimiento personal del español, y unos critican y otros enaltecen, pero la gran ventaja de toda esta diatriba es que no hay nadie que quede indiferente. Y algo que todos quieren, de lo que todos quieren hablar, porque nadie puede quedar indiferente, aunque lo flagelen de vez en cuando, es muy positivo y muy interesante. Yo quiero los libros de viajes extranjeros, los amo, tengo bastante, porque se ve en muchos momentos cambios de opinión por el mismo que ha escrito sobre el primer grabado y escribe sobre el último, y durante ese tránsito, pues yo me deleito en ver los cambios que tienen las opiniones. Lo importante es que no han quedado en absoluto sin criterio. O sea, lo importante es que no ha pasado desapercibido, que algo les ha picado a todos, ¿no? Gusta a la gente que es antitaurina, gusta de ver cosas pintadas, porque, o sea, dibujadas o grabadas, porque son verdaderamente bellas, porque el movimiento, el color, la fuerza de la pasión y la fuerza del drama, en un momento te llama, ¿no? Y te dicen, yo no he ido nunca a una corrida de toros, ni pienso hacerlo, pero hay que ver este dibujo, cómo impacta, cómo se ve la fortaleza del torero que arriesga, y el toro qué fuerza tiene, y aquí se ve verdad, no las mentiras que suelen contar los antitaurinos para denostar la fiesta, ¿no? Que si al toro lo machacan antes de salir, que si lo drogan, que si le cortan los pitones, que le echan sacos de arena, en fin, todas estas bobadas que cuando ve uno una épica tan importante en un dibujo y además lo lee en un texto, pues dice, esto no puede ser tan pueril, ¿no? Esto tiene que tener una importancia. Seguiré sin ir a los toros, pero me gusta ver esto. Claro, y además, ¿sabes qué? Me parece, hay que resaltar esto que estás diciendo, ¿no? Que muchas veces estas ilustraciones estaban hechas por viajeros que no estaban muy familiarizados con la tauromaquia, o que más bien les resultaba hasta un poco chocante incluso, ¿no? Ellos hubieran podido ilustrar si se maltratara al toro antes, porque estarían buscando, ¿no? Argumentos precisamente a mostrar cómo eso era una trampa o cómo eso era un abuso, y sin embargo no aparece ninguna de las tauromaquias antiguas. Ahora vuelvo. Tuvimos una charla con Luis Pérez Oramas hace unos días y está por ahí subida en el canal. Pero él nos hablaba del reto que supone para los pintores y para los dibujantes esto de captar el instante en la tauromaquia, esto que se llama imagen trauma, ¿no? Que suele estar desenfocada en otros momentos porque sucede algo que nadie está esperando que pase. Entonces, puede ser que el foco de la acción esté en una orilla o abajo, ¿no? Y no exactamente en el centro. Y a la hora que tratas de captarlo, pues por eso hay este movimiento. ¿Cómo para la gente que pueda tener algún interés pictórico en la pintura o en las artes visuales, las tauromaquias le aportan ver, como tú decías, esta movilidad? Pero en general, para quienes se ocupan de la historia, por ejemplo, ¿qué aporte tienen las tauromaquias? O incluso para los taurinos también, ¿qué aporte nos hacen las tauromaquias? Bueno, yo pienso que la ilustración taurina es una importantísima arma para la difusión de los toros, mucho más que el texto. Y mucho más que el texto, porque en el texto se ha mentido y se ha repetido mucho, y en la ilustración, curiosamente, después de la tauromaquia de Antonio Carnicero de 1790, que la copian un montón de artistas, después cada uno ha tenido su expresión diferente sin ningún tipo de necesidad de copiar. Yo tengo argumentos tauromáquicos, o sea, conjuntos de argumentos tauromáquicos absolutamente, bueno,
diferentista, muy, muy diferente, ¿eh? En el que se destaca una mujer como base de los 6 grabados con el toro, digamos, como si tuviesen una función sexual entre la de Barajas o la de, ¿cómo se llama este? Bueno, no me sale el nombre ahora, pero hay montones de diferencia entre, digamos, el texto que quiere uno mostrar en 6 imágenes y cuál quiere otro, y cuál quiere otro, y cuál quiere otro. La imagen del toro en la lidia es un punto crucial que dominan perfectamente los verdaderos artistas de la foto y de los ojos, ¿no? Yo recuerdo un día que tuvimos, creo que era 7 de junio del 85, que salimos de una corrida de toro en la que Antoniete cortó 3 orejas. Y cuando salíamos, estaba yo junto a un grandísimo artista que se llamó Santos Saavedra, que a la sazón, pues era 85, pues tenía 82 años ya, porque nació en el 3. Y a la salida me pregunta: José Mari, ¿qué es lo que más te ha gustado? Y yo le digo, me ha llenado de satisfacción un pase de pecho de Antoniete. Bueno, pues a los 4 o 5 días o 6 días, yo tenía en mi despacho un cuadro de Santos Saavedra con el pase de pecho de Antoniete al toro, que no me acuerdo cómo se llamaba, bueno, al toro del 7 de junio del 85, de las 2 orejas. Él lo había captado. Hace unos días, 4 o 5 días, yo te he mandado una foto de una acogida. Mejor no se puede captar una fotografía. Ese es el principio del observador y del artista taurino. El observador y el artista taurino redefine en muy poco espacio y en el momento exacto qué es lo que la corrida, el toreo de ese momento le ha llegado al fondo. Y se coinciden muchas veces. María, entonces, describiéndolos con los haces, además con los conocimientos que tienes, cómo las defines, con ese gusto que tienes por ir describiendo cada una, para ti, ¿qué son las tauromaquias? ¿Cultura, arte, pedagogía? ¿Cómo lo definirías? Bueno, yo viví en Sevilla desde el año 68, 67 al 74, y allí tuve muchísimo contacto con el mundo taurino y tuve mucho contacto también con pintores. No íntimamente, pero sí tuve contacto con pintores. Entonces me compré el primer Cosío de los 4 tomos, o sea que cuando vine a Madrid en el año 74 ya traía una cierta culturilla de la historia del toreo. Y entonces cayó en mis manos una tauromaquia, copia de la de Goya. Bueno, era de Goya, pero requete copiada. Y me encantó ese movimiento de 33 acciones diferentes, cómo transmitía el tránsito del toreo de la época de principios del siglo XIX. Y me empecé a ilusionar y empecé a comprar tauromaquias. Y a mis clientes, en lugar de darle lo que en aquella época se hacía en las fiestas de Navidad, que era una cesta con jamones, con vinos, con tal y con cual, pues a mí se me ocurrió que lo más bonito era regalarles grabados taurinos. Y me cogí a pintores significativos como mi entrañable amigo Vicente Arnás, íntimo hermano de don Federico, que estuvo con vosotros hace 3 redes, y le dije: Vicente, quiero que me hagas una tauromaquia. Y esa tauromaquia me hizo Vicente
en el 86, luego me hizo otra en el 96, luego hice otra en el 6, porque quería regalar a mis clientes esa belleza que tiene la lidia del toro. Y cómo la ven los artistas. O sea, es inusitado el que un artista deje ver sangre o deje ver drama en las pinturas, ¿no? Los que lo hacen no son muy taurinos, que los hay, ¿eh? Y yo, desde luego, libertad absoluta, que cada uno exprese como quiera. Yo lo que hago es no mirar. O sea, yo cojo mi máquina, hago mis fotos de la suerte de varas, fundamentalmente, que podéis ver en el año 19, tengo todos los días de San Isidro con mis suertes de vara a cuesta, y una vez que he hecho las fotos no miro al lomo, no vuelvo a mirar al lomo, nunca. O sea, yo miro las patas del toro, veo cómo está la gente, y cuando llega al final de la faena me pasa lo mismo. O sea, yo no puedo mirar, porque soy aficionado y me da pudor mirar esa parte. Lo explico clarísimamente, me lo explico clarísimamente, y es por la falta de respeto profesional que tienen muchos de los toreros, que no son capaces de aliviar estas cosas, bueno, toreros y picadores, aliviar esta parte tan cruenta, que no cruel, pero sí cruenta, por no ser lo suficientemente profesionales o no haber tenido la suficiente suerte, que también hay, ¿no? O sea, yo tengo una fila número 17 en las ventas, pudiendo tener una fila 1, 2, 3, la que hubiera querido, porque en el año 85, cuando cogí el abono, había para poder hacerlo, pero yo no puedo estar tan cerca del toro, no puedo estar tan cerca de la sangre y del olor. Es una expresión, una declaración profunda de mi forma de sentir la tauromaquia, que tiene todas esas otras magnificaciones a su respecto, pero muchísima crítica hacia las cosas mal hechas. Y por eso ahora mismo estamos defendiendo con todas las fuerzas que podemos la espada que mata mejor y la puya que pica menos dañinamente. Esto es absolutamente necesario ahora en el siglo XXI. Es absolutamente necesario que lo implantemos de inmediato para aliviar esa cruenta situaciones que se da al picar muy mal o al matar muy mal o al descabellar muy mal. Eso hay que desterrarlo. Creo que eso está haciendo mucho mal, y el revertirlo y ponerlo en condiciones que hay liturgia continuada, que no se rompe ningún ápice de la liturgia, sino todo lo contrario, con objeto de que la evolución de la tauromaquia, de la corrida, sea digerible por todos. Nadie pensaba que se podía poner peto a los caballos. Hay una cantidad de literatura al respecto, ya desde 1903, 1904, que era tremendo. O sea, lo lees y dices, ¿cómo es posible que esta gente pudiese pensar en que era preferible que muriesen los caballos a que el toro, o sea, a que el caballo estuviese protegido? ¿Cómo es posible, no? Evolucionó. Luego, poco a poco, ha ido evolucionando la puya, se ha puesto la traba para que no entre, que entraba, se han puesto las rayas para respetar el terreno del toro, ha ido transformándose, porque decía André Maurois que las tradiciones no se heredan, se conquistan. Si tú quieres que las cosas te vayan bien en lo tuyo, no digas, es que es muy tradicional, no. Es tradicional, pero yo he ido adaptándolo a la sensibilidad, a las sensibilidades que hemos ido pasando a medida que vamos, entre comillas, mejorando la sociedad, aunque algunas veces parece que vamos hacia atrás. Pero bueno, todo el mundo creo que estamos intentando mejorar los modos de vida.
Completamente de acuerdo. Y creo que rechazar el progreso o las innovaciones solo porque antes no se hacían, pues no es ningún argumento basado en la ciencia, la razón o la evidencia, ¿no? Es lo que finalmente nos permite avanzar y seguir aprendiendo y conociendo. Yo también estoy a favor de esos cambios o de esos implementos nuevos. Vayan de acuerdo a mejorar la calidad, calidad de la lidia y sobre todo a conservar la integridad del toro lo más posible. Ahora bien, más o menos, si es que tienes el número, ¿cuántas tauromaquias antiguas hay registradas? Y quisiera también saber cómo se clasifican dentro de la bibliografía taurina. ¿Pertenecen a la bibliografía taurina o tienen una categoría aparte? Bueno, yo estoy intentando con todas mis fuerzas y mis pocas fuerzas, pero con toda mi entrega, estoy intentando realizar este hueco que hay en las publicaciones taurinas, ¿no? Pedro Vindel en 1931 hizo uno, Estampas, muy interesante, que tengo aquí, que me está sirviendo de guía, en el que pues ponía muchas tauromaquias, pero le faltan muchísimas. El más completo es el que tengo aquí de Nitter, de la colección de Nitter, que es un francés que tiene relacionada un montón de figuras de tauromaquias y de estampas en general, unas 500 entradas, ¿no? En las que hay estampas sueltas, grupos de 2, de 3. Yo estoy convencido de que vamos a llegar al orden de unas 3.000 imágenes, unos 3.000 grabados. Creo que bueno, tengo en 2.738 la de los anales, o sea, sí vamos a llegar a los 3.000 grabados, segurísimo, ¿no? Distribuidos en grabados sueltos, que hay muchos, todos los viajeros tenían indefectiblemente, hasta mediados del 19, una imagen de una plaza de toros o de una suerte de varas, casi siempre la suerte de varas, porque es la más reflejada, sin duda ninguna. Y luego, pues, tauromaquias del romanticismo, de la época romántica, que para mí son las mejores, las más bonitas, bueno, las mejores no, las que más me gustan. Pues hay del orden de 30, interesantísimas. Yo estoy poniéndolas ahora en el blog con objeto de que lo conozca todo el mundo. Luego, posteriormente, ya al llegar al final del siglo, empiezan a aparecer revistas que hacen sus ilustraciones fotográficas. Ya empieza la fotografía y decae muchísimo la pintura. Esas cromolitografías que hacía la Liria desde el año 82, maravillosas cromolitografías, 638 en total, hasta 1890, hasta 1900, se van transformando en pintura, en fotografía. Es un tránsito en el que apenas aparecen tauromaquias pintadas. La ilustración es a base de fotografía. Luego le pega un empujón muy grande un par de pintores alemanes. Weger es muy bueno, y luego después llega la de Picasso. Y en aquel momento después de la guerra, empiezan a aparecer muchísimas tauromaquias, muchísimas. No sé, 120, 130 tauromaquias, más o menos, que son las que tengo yo, vamos, que habrá muchas más, ¿no? Pero bueno, muchas más no, pero habrá muchas. Y quiero hacer eso. Empezó mi labor
empezó porque cuando yo me vaya para allí arriba, a la plaza más grande del mundo, pues quiero que mis hijos sepan que esto vale X, que esto no se puede mal vender, no se puede tirar, o esto tiene una importancia que debes declararlo a todos los aficionados, debes difundirlo a todos los aficionados, como yo estoy haciendo convencido de que es el mejor camino, y como he hecho los libros a partir de manuscritos que tengo, pues ese que hablábamos antes, los merchantes, la saga de los merchantes, el tránsito del toreo a caballo, este es un libro en el que hay una serie de manuscritos que si no los muestro, pues se quedan en mi colección y no sirven para nada. Y mostrándolo, pues ha parido un libro en el que se ha ido uno dando cuenta cómo de la lanza se pasa la vara de largar al rejoncillo para alargar la vida del toro en ese tránsito, a llegar a la vara corta de tener, y todas esas cosas aparecen solo con 17, me parece que son, manuscritos de cartas del Ayuntamiento de Salamanca. Eso hay que hacer, o sea, y eso es lo que estoy haciendo. Dar a conocer todo lo que pueda las tauromaquias para, en un libro que pensamos editar en la Unión de Bibliófilos Taurinos, que el otro día estuvimos discutiendo el presidente y yo, a ver si iban a ser un libro, 2 libros o 5 libros, ¿no? Porque, claro, y bueno, empezamos a idear modelos y formas para que no fuese demasiado pesado, ¿no? Pero hay que hacerlo, hay que mostrar a la gente la magnitud de la belleza gráfica que tiene la ilustración de las tauromaquias. Pero como aquí siempre hemos dicho, ¿no? La tauromaquia hay que enseñarla, hay que mostrarla y es una de sus mejores defensas. Sí, sí. De enseñarla desde todos los puntos de vista, distintas formas de pensar, de vivirla y de sentirla, ¿no? Y oyéndote hablar, has hecho un recorrido, la verdad, por tantos grabados, tauromaquias, un poco de historia, pero, y a lo mejor es difícil contestar esta o hay varias, ¿no? Pero para ti, ¿cuál sería la más importante? Yo tengo una predilección absoluta por la de Like Price, sin duda, sin duda. Este es de una belleza y una claridad didáctica que es apabullante, ¿no? Esa es la que más me gusta a mí. Esa es la que más me gusta. ¿Me preguntas por una? Esa es. Sí, claro, luego me dice, bueno, Adams, no sé, puedes ir mirando Blanchard, que tiene 2 tauromaquias absolutamente maravillosas, Van Halen, en fin, pero la mejor, perdón, la que más me gusta a mí, Leibler. Me gusta mucho cómo eres tan respetuoso y en lugar de decir la mejor, la más importante, todo el tiempo recalcas y dices la que a mí más me gusta, la que para no imponer así como un criterio y dejar que quienes se acerquen ahí a las tauromaquias desarrollen el suyo propio. Eso lo aprecio muchísimo. Bueno, estamos hablando, recalco, de las tauromaquias antiguas, pero existen también tauromaquias modernas o un poco más recientes. De esas, ojalá que luego tuviéramos ocasión de que también nos platiques, por lo menos en otro programa. ¿Cuáles son para ti las 3 tauromaquias de las antiguas de revisión obligada para cualquier taurino, para cualquier aficionado taurino? Por razones importantes, debemos hacer figurar a Carnicero, porque desarrolla una corrida de toros muy, 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 muy clásica y muy completa. Creo que es de cierto, hay que dejarle a Carnicero un grandísimo valor. Y luego yo pondría a Víctor Adams,
que también es un magnífico dibujante didáctico. Pero he asistido a múltiples criterios, sobre todo ahora en la feria de San Isidro, que cuando llegas a los circulitos antes de entrar a la plaza, pues tienes tus 5 o 6 circulitos, más otros 3 que te paran y hablas. Y como se está diseminando mucho la información sobre el blog de las tauromaquias mías, pues te felicitan y te saludan y te dan. Y es curioso, pero hay una diversidad de opiniones casi igual como la hay en la plaza. Es curiosísimo, ¿no? Porque dices, ¿te ha gustado? Sí, sí, me ha gustado mucho, pero lo noto poco irreal. Esos pitones que tienen los toros. Bueno, pero vete a lo básico, ¿no? No te vayas a... O sea, vete a lo importante, no te vayas a lo pueril, a lo que no tiene sentido, ¿no? Hay mucha diversidad de criterios, mucha diversidad de criterios. Y eso que estamos hablando de las románticas, que son bastante impresionistas. O sea, que no es que te estén dando gato por liebre, sino no, te están dando la liebre con el número de patas y con los pelos y las orejas. O sea, te lo dan todo perfectamente definido, ¿no? Más problemas tendremos para definir las del siglo XX, porque hay una diversidad de estilos absolutamente rica, maravillosa, a muchas veces incomprensible para los que no estamos muy capacitados en comprender la belleza del arte, porque claro, cada uno tiene su criterio y pinta. Vamos, yo tengo a un amante espiritual que se llama José Luis Galicia, que tiene 92 años y que tiene 4 tauromaquias hechas, y que yo me pongo a mirarlas y empiezo una de ellas, la segunda que hizo, no, la primera, la de 1952, y me quedo mirándola y digo, pero ¿en qué estabas pensando tú cuando hacías esto? Y sigo mirándolas y sigo viendo, y cuando he visto 6 o 7 grabados, digo, es verdad, es que aquí está poniendo, mira, esta es la salida del toro, la sombra y va siguiendo, dice, la madre que le parió, pero si es que este tío está haciendo una verdadera tauromaquia viva, que la ves y no las comprendes como no estés profundizando en ellas, ¿no? Es tan versátil el mundo del toreo, tan bella la plaza, tan democrática y tan soportable a pesar de las insolencias que las hay, y todos las hacemos, ¿no? O sea, yo soy, María Ángeles, yo soy el que oirás alguna vez decir ¡trasera! A voces, porque estoy encima de los picadores ¿no? O sea, todo eso se ve en la plaza, se siente en la plaza y vives. ¿Y qué es más bonito que ir a un espectáculo que te sacia los ojos, la belleza, y que lo vives y además te da satisfacciones de amistad, de roce, de todo? Voy a contar un secreto. Yo he sido durante los comienzos, desde los años en que Juli tenía 11 años y lo veía en la venta del Batán, subido a una caja de Coca-Cola porque no llegaba al burladero, diciéndole al banderillero que lo llevase allí o que se fuese él allí. Todavía lo tengo en la mente. Luego pasé a otra época en la que no me llamó la atención para nada Don Julián. Y sin embargo, y de eso es conocida mi gente de los alrededores, ¿no? Porque manifiesto tranquilamente, porque de eso no me meto, manifiesto mis gustos, ¿no? ¿Por qué no aplaudes al público? Porque no me ha gustado, ¿no? Sin embargo, el otro día, en el segundo toro, yo fui el más ferviente aficionado, el más ferviente amante, porque eso es el toreo puro. Esa es la emoción que da el toreo puro.
y no me importa la cara que tenga quien lo hace, no me importa lo más mínimo. Y bueno, pues le aplaudía a rabiar. Eso es la grandeza que tiene el toreo. Yo digo que el toreo se siente, ¿no? Sí. Y muchas veces vas a ver a un torero y es otro el que te levanta de tus asientos, porque si en ese momento se crea ese momento que nos llega a todos, como dices, te olvidas de quién es o que no es lo que estás sintiendo, ¿no? Y esa es una de las maravillas, cosa que muchas veces vemos expresada en todos esos grabados y en todas esas pinturas, ¿no? Ellos lo sienten, se emocionan y tienen la capacidad y obviamente el talento, ¿no? Que ya quisiera yo, de plasmar esos instantes. Ahora sí que regresándonos a las tauromaquias, ¿no? ¿Cuál podríamos llamarle que puede ser su valor económico, su valor artístico o su valor documental? Bueno, el valor documental es máximo. El valor documental lo pones por orden, por año, y vas viendo una evolución absolutamente didáctica y verdaderamente ilustrativa, ¿no? Muy interesante. Puedes comprar una determinada tauromaquia por 5 y al poco tiempo puede estar en 2 o en 12 y se queda uno tan a gusto. Hace un par de días un londinense, amigo, amante de las tauromaquias, me dijo que tenía al lado una oferta de una tauromaquia de 1803. Fíjate que se desconoce el autor, solamente se llama La Venecia 1803, que es nace al aura de la de Carnicero, pero tiene otras formas y otros volúmenes. Y es una belleza enorme. Y me dice, ¿qué valor puedo, o sea, qué le puedo aceptar o qué le puedo ofertar? Y le di una orientación. Y esa orientación, pues para que te des una idea, era, cuando yo la vi la primera vez me pidieron 15.000 euros. 15.000 euros, hace más de 20 años. Después estuvo en 12.000. Luego ha estado en 7.000. Y yo, no, por discreción, no le he preguntado a mi amigo Paul por cuánto la compra. Pero estoy convencido de que no ha pasado de 5.000. Esto es absolutamente, o sea, el mercado es el que manda. No te puedes ceñir a esto. ¿Cuál es la más cara que hay ahora? Aparte de la de Goya. La de Goya salió del 1816. La última que se hizo en Londres fueron 1,8 millones de euros o de libras. La de Picasso de 1959, que también ahora está en unos valores muy, muy altos. Esas son las más altas de precio. Y luego después, pues muy por debajo, están estas otras. Light Price es cara. Victor Adams es también cara. Pero yo es que, no sé, es que a mí me da exactamente igual lo que va a haber. Palabra de honor, es que me da igual. ¿Por qué? Pues porque no las voy a vender nunca. Yo no las voy a vender nunca. Y si tuviese que vender algo para vivir, que podría ser, ¿por qué no? Pues vendería una casa, pero no vendería mis tauromaquias, aunque me pegase mi mujer. No, hay cosas sagradas, hay cosas muy respetables, con las que yo he disfrutado muchísimo durante muchos años, sigo haciéndolo, y forma parte de mi entorno. O sea, no las tengo por dinero, no las tengo para vender, solamente las tengo para mi satisfacción y ahora para la de los demás. Bueno. Un poco para cerrar. Primero agradecerte que hayas estado con nosotros. Voy a decir que José Mari, además de un gran conversador, de un gran
conocedor, de un bibliófilo apasionado y un taurino como pocos. También es un gran maestro. Lo muy poquito que yo aprendí de la suerte de varas, tuve la fortuna de tener como un poco como instructor y como pedagogo a José Mari, y eso te lo agradezco enormemente. José Mari, también tienes un blog que se llama lasuertedevaras.es, en el que están todas estas tauromaquias antiguas y que taurinos y no taurinos pueden visitar. Ahí lo tienes subido. Cuéntanos un poquito de tu blog. Bueno, el blog nace porque yo empecé en el año 75, cuando vine a Madrid en el 74, enseguida me afilié al entorno taurino, me puse en una peña, en el Pacífico, el sitio donde yo vivía, bueno, no donde vivía, donde tenía el trabajo, y enseguida me fui a la Peña del Puyazo, que estaba allí también muy cerca, y porque me gustaba la suerte de varas, y además conocí a un grandísimo picador que se llamaba Raimundo Rodríguez, que fue 3 veces premio el Puyazo, precisamente en el año 75 fue premio Puyazo por 3ª vez, y me hice muy amigo de él y muy amigo de la peña. Y entonces empecé a visitar la peña casi cada día, porque vivía muy cerca, íbamos allí, nos dábamos un vino, hablábamos y tal. Y además la peña tiene un premio institucionalizado desde el año 63, que se concede a la mejor suerte de vara, al mejor puyazo, perdón, al mejor puyazo. Y bueno, pues me hicieron formar parte del jurado, estuve mucho tiempo siendo miembro vocal del jurado, luego después cuando tuvo la peña un problema de financiación fui yo el que financiaba los premios, me hicieron presidente del jurado, sigo siendo presidente del jurado de la Peña del Puyazo, y el presidente que estaba entonces, mi amigo Pepe, que es inolvidable porque era un tipo impresionante, me hizo prometerle que cuando él se muriera yo iba a seguir defendiendo la bandera del Puyazo, y sigo defendiéndola y seguiré hasta el final, sigo y seguiré, porque creo que es una espina importantísima la que tiene la corrida, el toreo, por la mala ejecución de la suerte de varas y los perjuicios que ello trae consigo para la aceptación de muchas más personas. Y por eso estoy todavía ahí y seguiré y aprenderé todos los días, aprendo de la suerte de varas todos los días. Me preocupo de decir lo que sé a los demás. Y bueno, es una forma de vivir. Ya tengo 77 años, ya tengo ganas de disfrutar absolutamente de todo lo que pueda, y una de las cosas que puedo disfrutar en libertad es los toros, y dentro de los toros pues la suerte de varas, y a poder hablar con vosotras y poder hablar con los chicos aquellos que hablábamos hace un rato, Ari Ángeles y yo, de la Alameda, me parece que se llama el pueblo, que te llaman, y yo no puedo decir que no. Le prometí a Pepe que no iba a decir que no, y no voy a decir que no, vamos, jamás voy a decir que no. Iré a todos los sitios, estoy yendo a todos los sitios que me dicen. Me duele, me pesa porque son muchos años, pero sigo. Vamos a aprovechar que no puedes decir que no, para invitarte a un próximo video, a que ahora hablemos de las tauromaquias modernas. Por lo pronto, no nos queda más que darte las gracias, José Mari. Gracias, María Ángeles. Estuvo padrísima la charla. Estoy a vuestra disposición y a la disposición de todos los aficionados taurinos, porque ahí hay que estar para las duras y para las maduras. No solamente estar en las cosas fáciles, sino también en las difíciles, donde he estado hace bastante y sigo estando. Siempre con vosotros. Muchas gracias.